Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la tarde de este martes 5 de mayo del 2020. Con el gusto de siempre lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. El día de hoy le tenemos el resumen de la situación que se vive en la República Mexicana con relación al tema del coronavirus y, por supuesto, también lo que está ocurriendo en el estado de Chiapas. Le adelanto, en las últimas 24 horas se confirmaron 11 nuevos casos de coronavirus y una defunción más. En los siguientes minutos le voy a tener todos los detalles de la conferencia de prensa del secretario de Salud, además de otras disposiciones que también tienen que ver con el tema de los fraudes que se están cometiendo en plena contingencia y que, por supuesto, usted debe ser preventivo para no caer en las actividades ilícitas de algunos delincuentes. Voy a iniciar esta tarde saludando a mi compañero David Morales para que nos comente pues lo último que ha dicho el subsecretario de la Secretaría de Salud con relación al tema de la curva epidemiológica del COVID-19. Usted sabe que de acuerdo con los pronósticos en los siguientes días se estarían alcanzando los picos máximos de contagio. David, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Saludos a todos, buenas tardes. Vamos con la información nacional. Con una duplicación de casos de COVID-19 cada 6 días, México ha aplanado la curva epidémica, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Enfatizó que esto no significa que no haya más casos positivos, sino que gracias a las medidas de mitigación, la propagación del virus se ha hecho más lenta. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional esta mañana, el funcionario federal dijo: México ha mantenido una duplicación inicial de casos cada 2 días. Para el día 40 tuvimos un cambio y ahora hay duplicaciones cada 6 días, lo que significa que se hace cada vez más lenta epidemia. Hemos aplanado la curva, pero que nadie se confunda. Esto no quiere decir que es exactamente plana, porque eso querría decir que no tenemos epidemia. Lo que quiere decir es que habríamos tenido muchos más casos de no implementar medidas de mitigación. Agregó que gracias a la Jornada Nacional de Sana Distancia implementada desde el 23 de marzo, se han reducido los contagios un 70%. Asegura que la curva se ha aplanado comparado con lo que hubiéramos tenido, es decir, muchos más casos sin la Jornada Nacional de Sana Distancia, y habrían sido muchos más casos y de una forma precipitada en el tiempo, pero hemos reducido 70% de contagios gracias a estas intervenciones. En cuanto a las camas disponibles para la atención del nuevo coronavirus, mencionó que a nivel nacional hay una ocupación de 31%, mientras que en la Ciudad de México es al revés, con 69% de camas ocupadas, por lo que se expandirá esta capacidad mediante la reorganización de 5 hospitales capitalinos y el que se construye en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sobre las camas para cuidados críticos, destacó que en la Ciudad de México hay 61% que están ocupadas. Respecto a las difunciones, comentó que desde el inicio de la pandemia ha sido notorio un predominio de hombres sobre mujeres. El sexo masculino tiene mayor probabilidad de complicaciones y muerte, y llama la atención el impacto de enfermedades crónicas. Por último, el funcionario federal explicó la letalidad de acuerdo con la intensidad del COVID en los 14.907 casos de pacientes ambulatorios. Han ocurrido 223 defunciones, que es decir, 1% de los 3.244 que fueron hospitalizados y considerados estables. Han muerto 441, que es el 14% de los 5.722 hospitalizados graves. 1.073 murieron, que es el 19%, y por último, de los 1.032 intubados, 534 no sobrevivieron, lo que significa la letalidad más alta con 52%. Esta es la información nacional. Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, por esta información, y le comparto los números que usted debe de saber con relación al tema del coronavirus en la República Mexicana, e inmediatamente iré con William Chacón para hablar del coronavirus en el estado de Chiapas, las cifras actualizadas. Mire, lo que está ocurriendo en la República Mexicana es que desde el 28 de febrero, cuando se confirmó el primer caso, hasta el 4 de mayo, se han ya acumulado 24.905 personas que padecen coronavirus. Hay 6.696 casos activos. Estamos hablando de las personas que se contagiaron en los últimos 24 días. De los datos más preocupantes que tenemos en la República Mexicana es que hay 2.271 personas que han perdido la vida a causa
del COVID-19. Hay 13.143 casos sospechosos, 61.993 personas dieron negativas a las pruebas y se han analizado o estudiado a 100.041 personas en la República Mexicana. ¿Qué está pasando en el estado de Chiapas? Y para eso está en la línea telefónica mi compañero William Chacón. El día de hoy, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, confirmó que hay 11 nuevos casos de coronavirus y por lo tanto pasamos de 234 a 245 personas contagiadas de este virus. William Chacón, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Como bien dices, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, como lo ha hecho diariamente, ofreció una conferencia de prensa para actualizar el escenario de la pandemia del coronavirus en Chiapas. Reportaba, como decías, 11 nuevos casos. De estos, 5 corresponden a Tuxtla Gutiérrez, 2 a Tapachula, 1 a San Cristóbal de las Casas, 1 a Chenaló, y se suman a la lista con un caso ambos municipios, Las Margaritas y San Fernando. Entre los casos se reporta uno en una adolescente de entre 15 y 19 años con leucemia, originaria de Sunuapa. Además, se suma a la lista otro fallecimiento, en este caso de una paciente mayor de 68 años, originaria de San Cristóbal de las Casas, a quien dijo se le tomó muestra postmortem. Al momento de su ingreso dijo que presentaba síndrome de dificultad respiratoria y presentaba además enfermedad renal crónica. Además, el secretario mencionaba que de los nuevos casos, también 2 son hipertensos, 2 presentan obesidad, hay una mujer embarazada, un paciente con tumor pulmonar y 1 con demencia senil. Destacó que este lunes 4 de mayo dieron de alta a 11 pacientes, de estos 4 originarios de Tumbalá, donde se había identificado un brote comunitario preocupante que se reportaba hace algunas semanas y que fue atendido y ya fue dado de alta. Con estos nuevos casos, el acumulado para Chiapas es de 245, de los cuales 77 ya fueron dados de alta, 22 siguen hospitalizados graves, 15 están hospitalizados graves intubados, 119 se reportan como estables y suman ya las 12 defunciones, todos estos en 38 municipios de la entidad. Que cabe destacar, aquellos con mayor índice de población son los más afectados. Mencionaba el secretario que se pueden considerar como focos rojos Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Palenque y San Cristóbal de las Casas. Mencionaba que si bien ha disminuido la movilidad, sí ha sido complicado evitar que las personas salgan en varios municipios debido a sus costumbres y por su actividad económica, como ocurrió precisamente en la celebración del Día del Niño, donde se pudo ver una gran movilidad de personas en algunas pizzerías. Por último, reiteraba que las clínicas habilitadas para atender a pacientes contagiados se pueden extender en su capacidad, como hicieron ya con la del Poliforum aquí en Tuxtla, que cuenta hoy con alrededor de 100 camas. Además, pues ya tienen identificados los hospitales para atender a los pacientes en caso de que la cifra incremente exponencialmente, y reiteró que habilitarán una clínica de cuidados respiratorios para menores de edad, ya que los casos en este sector han ido en incremento en los últimos casos. Con la menor que reportaba hoy que presenta leucemia, seguiría el segundo caso en este grupo de edad. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta situación. Y bueno, en la conferencia de prensa, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, hacía referencia e insistiendo en este mensaje que tiene que ver con quedarse en casa, y lo remarcaba porque estamos ya en la fase 3 en este momento. Son 77% el número o el porcentaje de los contagios que han ocurrido entre los propios chiapanecos, y que esta cifra va a llegar, decía el secretario, incluso al 90%. Escuche lo que dice con referencia al tema de quedarse en casa. Es más, se va cerrando el verde. O sea, Chiapas, en el 77% de los casos, ya fuimos contagiados aquí. Y aquí es, cuidémonos ya, porque el virus anda donde quiera. Los que no hemos todavía tomado una decisión de cómo organizarnos en nuestro hogar para salir, nada más los que tenemos que salir, pues ya vayamos haciéndolo. Porque ya no queda de que todos los días estamos repitiendo lo mismo. De que estamos ahí con ya un 77%. Va a llegar el momento que sea casi el 90%
y la posibilidad de que nos contagiemos mucho más alta. En la que sigue podemos ver nosotros algo muy importante. El 41% son pacientes que estamos tratando en casa, pero el 31% ya está recuperado. Y a mí me da mucho gusto anunciar que el día de ayer dimos 19 altas. Histórico también para las altas. Bueno, cambiando ya de tema, le voy a platicar de este accidente vehicular que ocurrió en la capital chiapaneca en las últimas horas, donde pues se registraron desafortunadamente 10 personas lesionadas. Esta información la comparte mi compañero Ulises López y le cuento de qué se trata este asunto. Al menos 10 personas resultaron lesionadas de un accidente vehicular de tránsito que ocurrió en el crucero de la Quinta Poniente y Libramiento Norte, esto en Tuxtla Gutiérrez. 2 personas fueron llevadas a un hospital debido a las lesiones que presentaron. De acuerdo con la información de mi compañero Ulises, los hechos se registraron alrededor de las 4 de la tarde con 10 minutos de este lunes 4 de mayo, donde 2 colectivos y un camión de la empresa Coppel resultaron implicados en una carambola. Usted ve en pantalla las imágenes y las personas que resultaron lesionadas. Estamos hablando que era un transporte colectivo de la ruta 5818 que era conducido por una persona de nombre Guadalupe de Jesús, que al parecer la unidad se quedó sin frenos cuando se desplazaba de norte a sur y ya no pudo disminuir la velocidad. A su paso derribó un poste del alumbrado público y se estrelló contra otro colectivo de la ruta 3105 aquí en la capital chiapaneca y que era maniobrado por Iván Ronay, quien a su vez también rebotó en otro vehículo con placas del estado de Tabasco y que era tripulado por Andrés Díaz, este último de la empresa de Coppel. Así está la situación que se vive en Tuxtla Gutiérrez con el tema de la imprudencia de no revisar las unidades y que casi siempre involucra el tema del transporte público. Eso ocurrió en la parte norte poniente de la capital chiapaneca. ¿Qué está sucediendo en el centro de Tuxtla Gutiérrez? Mi compañero Rodolfo Flores caminó las calles de la ciudad, se encontró con algunos operativos en contra del ambulantaje por el tema de la pandemia del coronavirus. Rodolfo, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que este martes se realizó un fuerte operativo contra el ambulantaje en el centro de Tuxtla. Los uniformados aseguran que realizan su labor. Por su parte, los informales alegaron que no tienen que comer y señalan también conductas agresivas de los fiscales y los policías. Desde las 10 de la mañana, los uniformados comenzaron a realizar estos recorridos sobre la calle central hasta la 9ª Sur, recorriendo la primera hasta la 4ª Poniente y desde la primera a la 4ª Oriente. Saúl Rivera, fiscal municipal, dio a conocer que estos operativos están llevando a cabo para que se evite la concentración masiva de personas en el corazón de Tuxtla por el tema de la contingencia sanitaria. Sin embargo, los informales se han mostrado renuentes a seguir esta indicación. Detalló que la forma en que se realiza es primero pues hacer una invitación a las personas para que se retiren. En caso de que no atiendan el llamado, se procede al paso B, que es el decomiso de mercancía, con el apoyo de los elementos de la policía. Este servidor público aseguró que en todo momento se han seguido los lineamientos establecidos. Lamentablemente, todos los días se presenta la misma situación, por ello seguirán aplicando esta medida disuasiva. Pero ¿qué pasa con la contraparte en este panorama? Bueno, también nos tocó entrevistar, por ejemplo, en el caso de Mari, una señora que viene del ejido de Copolla, que nos decía: yo pues permanecí un mes en mi casa siguiendo la indicación de la Secretaría de Salud, sin embargo, pues ahora ya no tengo que comer y tengo que venir a vender, aunque sea un poco, para sacar 100 pesos, 200 pesos al día. Los vendedores informales en este mismo espacio reclamaron pues frente a frente con los funcionarios municipales y les dijeron que pues no sean o no actúen de una manera arbitraria, de una manera abusiva para arrebatarles la mercancía de las manos. Así lo comentaban también. Es una situación pues un tanto complicada
complicada. Por un lado, se trata de evitar también pues esta parte de la concentración masiva en el corazón de Tuxtla, principalmente de personas, de ciudadanos. Sin embargo, también los vendedores informales daban a conocer que no han recibido ningún tipo de apoyo, siendo pues una población bastante vulnerable, no les ha llegado alguna notificación de alguna despensa, de algún apoyo económico, y por ello también se ven en la necesidad de salir de casa y llegar al centro de Tuxtla, donde por lo menos puedan tener para comer o para pasar el día. Así está pues esta situación que se presentó en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Rodolfo, regresamos contigo. Gracias, Rodolfo, y observando estas imágenes, qué difícil poner sobre la balanza un tema de morir de hambre o morir por coronavirus. La mayoría de la gente que anda en la calle y que se observa, digamos, vendiendo productos, pues básicamente lo hace netamente por una necesidad alimentaria, por la misma necesidad de ingresos económicos que requiere cualquier persona para poder sobrevivir, haya o no haya pandemia. Desafortunadamente en Chiapas, tenemos que decirlo, las condiciones desiguales están muy marcadas entre la parte laboral, que sí tiene acceso a una seguridad social, a un tema de salud, y la otra que sencillamente tiene que salir todos los días porque de lo que venda depende prácticamente su diario vivir. Así de crítica está la situación. Por eso le decía que difícil poner en la balanza estos dos temas, uno con lo económico y otro con el tema de salud. Esté pendiente de la siguiente información que le voy a compartir, porque hace referencia a un tema de los fraudes que se están presentando desafortunadamente en el estado de Chiapas y que ya han ocurrido. Usted sabe que hace pues unas horas se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló una cuenta bancaria por fraudes en la repartición de tarjetas a causa de la pandemia del coronavirus aquí en el estado de Chiapas. Hablamos el día de hoy con Carlos Méndez, auditor certificado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y alertó a la población a que estén atentos porque también pueden venir fraudes por la venta de medicamentos falsos o supuestas medicinas que puedan curar el coronavirus, y que incluso también puede venir un tema de fraude que además implicaría un tema de higiene de esta venta de cubrebocas usados. Estas dos modalidades podrían aumentar sus incidencias en los siguientes días ante un tema netamente de estafas que pudiera ocurrir en el estado de Chiapas. Recordó que desde hace varias semanas se está alertando a la ciudadanía sobre toda esta situación con el reparto de supuestas tarjetas que también puede incrementar, y si la población no se mantiene informada, pues va a caer en estos fraudes y va a agudizar más la crisis económica que actualmente se vive. Usted sabe que bajo ninguna circunstancia le pueden pedir dinero por la entrega de tarjetas, y esto podría ser un tema de alerta para que no acepte este tipo de plásticos. Escuche lo que dijo el especialista en temas financieros. ¿El tema de pedir dinero también pudiera ser una especie de sospecha? Sí, de entrada, exacto, sí, también. Las instituciones de gobierno, recordemos que cuando se van a acercar a solicitar un tipo de beneficio de esta naturaleza, pues lógicamente no te van a pedir ningún dinero. Y aquí empiezan con pedirte 300 pesos. Entonces es otro indicador. No se pide ningún dinero para solicitar este tipo de apoyos. Entonces sería otro indicador. Desde el momento en que les pidan dinero, es otro indicador para sospechar de que las personas pues están intentando perpetrar. Bueno, el especialista en temas financieros dijo que también en algún momento se hablaba de la creación de supuestos padrones de beneficiarios a través de grupos de WhatsApp o de redes sociales. Sin embargo, como no les funcionó a los delincuentes, pues optaron por lo tradicional, ir de casa en casa para repartir las tarjetas y pedir un depósito de 300 pesos a cambio de un saldo de entre 8 y 12 mil pesos. Por supuesto que esto resulta atractivo para cualquier ciudadano, pero se trata pues de un fraude. Y más allá de los robos de datos que puedan ocurrir con los plásticos, Carlos Méndez añadió que la visita personal de los delincuentes en los hogares también aumenta la posibilidad de que se cometan robos en las viviendas a mano armada o con lujo de violencia por la necesidad que hay de generar ingresos económicos sin importar la manera en que se haga. Los fraudes se hacen ahora tan profesionales que incluso las personas llevan puestas
vestimentas que hacen referencia a dependencias gubernamentales. Hablamos pues de la suplantación de identidades de gobierno, estamos hablando de falsos funcionarios, estamos hablando de la emisión de diferentes tarjetas que solamente se tratan de estafas, inclusive de prestanombres. Esté usted atento a toda esta situación para que no vaya a ser parte de las cifras por un tema de estafas en el estado de Chiapas. Con esto voy a saludar ahora a mi compañero Pepe Ortega para que nos cuente un poco cómo está la seguridad en la capital chiapaneca. Amigas y amigos de Cuarto Poder, tu diario vivir, les informamos desde la colonia El Mirador, donde hace unos momentos se suscitó un robo a un cuentaviente. Ya se encuentran aquí elementos de la Policía Estatal y Municipal para conocer detalles de la situación. Se sabe que son sujetos fuerte armados que atacaron a las personas que se encuentran al interior del domicilio que ahora les mostramos, pero hasta el momento no han revelado el monto de lo robado. Por el momento esta es la información. Reportó para Cuarto Poder, tu diario vivir, José Ortega. Gracias, Pepe, por esta información. Le comento lo siguiente que tiene que ver con el Congreso del Estado de Chiapas y por supuesto con algunos trabajos que van a llevar a cabo los diputados, se supone en beneficio de toda la población chiapaneca. En este caso estamos hablando que la mejor manera de responder a los intereses de la población chiapaneca es trabajando en la rendición de cuentas a través de los ayuntamientos. Así lo expresaron algunos diputados que se reunieron con el auditor superior del estado, José Uriel Estrada Martínez. En ese caso, la legisladora local, Aide Ocampo Olvera, precisó que ante la contingencia que vive el pueblo de Chiapas se requieren de resultados y por esa situación se están abordando temas delicados de finanzas públicas que serán optimizadas como corresponde a fin de que cada presidente municipal no solamente trabaje de mejor manera para el bienestar de la población, sino que también se van a fiscalizar los recursos que obedecen a programas federales de transferencias, de asignaciones, de subsidios y de otras ayudas, porque usted sabe, se van a destinar hasta un 25% para atender el tema del coronavirus. Por su parte, el auditor también puntualizó que existe un trabajo técnico que conlleva a la fiscalización y a la rendición de cuentas. Ojalá que esto se pueda cumplir para que no haya malversación de recursos económicos. Está ahora en la línea telefónica mi compañero Ricardo López para que nos presente un dato que es bastante interesante. Fíjese, en plena cuarentena en la capital chiapaneca todos los días se mueven entre 100 y 150,000 vehículos. Ricardo, buenas tardes. Adolfo, muy buenas tardes. Pues sí, como lo comentas, desde la pandemia que se vive por el COVID-19, el tráfico vehicular no ha cesado en Tuxtla Gutiérrez, sobre todo en esos últimos días, por lo que se podría hablar de una afluencia del 60%, es decir, de entre 100 a 150,000 carros, informó el director de Tránsito Municipal, Óscar Graciano Martínez Gris. El mayor de infantería retirado expuso en ese sentido que hay diferentes horarios en donde se registra una mayor afluencia vehicular, pero no es lo común que se presenta y sí ha disminuido el tránsito durante el desarrollo de la emergencia sanitaria, pero esta situación es porque se manejan otras cifras, ya que por lo regular existe un aforo vehicular de 260,000 unidades que atraviesan las diferentes arterias de la ciudad. Con relación a los libramientos norte y sur, explicó que ahí es mayor el tránsito de trailers que vienen provenientes de otros estados o del centro del país, de los automovilistas y del transporte que presta el servicio público a los ciudadanos capitalinos. En ese sentido, recordó también que el transporte público redujo sus unidades al 50%. Sin embargo, hay algunos taxis que bajo el agua están circulando, tapando sus unidades, el número económico, ¿no? Y eso hace que se presente una mayor aforo vehicular. Sobre los accidentes, el funcionario municipal destacó que también han disminuido en un 50%, pero se siguen registrando algunos aparatosos en ese sentido, derivado de que al haber menos tráfico, muchos aprovechan para ir a velocidades intensas y provocan los percances, como el último que se presentó el día de ayer por la tarde, en donde estuvieron involucradas 2 unidades de colectivo sobre la Quinta Poniente del Libramiento Norte y que dejó como saldo varias personas lesionadas. Finalmente detalló que dentro de la pandemia sí han disminuido los accidentes, pero como bien pueden suceder 6 en un día, hay veces que solamente se presenta un caso. Lo normal en días, en meses anteriores,
se han registrado entre 12 a 15 accidentes, por lo que esa situación ha decrecido en un 50%. Esa sería la información en esta tarde, Adolfo. Muy buenas tardes. Gracias, Ricardo, por esta información. Voy ahora a platicar con mi compañero Jesús Ortega sobre los asuntos deportivos. Uno, por supuesto, tiene que ver con la parte internacional y del fútbol allá en Europa, que en los próximos 10 días se estaría reanudando. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Efectivamente, como ya bien lo comentas, el fútbol en Europa parece que por fin se podrá reanudar. La Liga de Alemania será la pionera en esta iniciativa de volver a las canchas. Será cuestión de horas para que se haga oficial el anuncio de la canciller Angela Merkel respecto al regreso de la Bundesliga, como se conoce este torneo. Sería el 15 de mayo, es decir, de este viernes al siguiente, el reinicio del torneo. Es lo que se ha mencionado en horas recientes. El torneo se pondría nuevamente en marcha, ya prácticamente en la parte final de la etapa regular, que es la jornada 26, en la cual se quedó. Son 34 las que se disputan, es decir, faltarían 8 fechas más por jugarse en el fútbol de Alemania. Y bueno, pues de hecho ya se está normalizando la situación. Al parecer también el próximo lunes se estarían abriendo algunas tiendas, almacenes, en fin, estarían volviendo las cosas a la normalidad, y el fútbol sería una de las actividades que también son muy importantes allá, que se pondría en marcha. Esto pues que hace unas horas también se realizó una serie de test para determinar si algunos integrantes del fútbol han dado positivo por el coronavirus, y de los estudios aplicados a más de 1.700 jugadores, personal del staff técnico, de la gente que trabaja en los clubes de fútbol, aparecieron algunos casos de positivos. Fueron 10 en total. Únicamente 3 futbolistas de los más de 1.700 dieron positivo, y aún así, pues bueno, al parecer la Bundesliga sí se va a poner en marcha el próximo 15 de mayo. Vamos a esperar en próximas horas que ya salga el anuncio oficial, pero vaya a ser una buena noticia para los amantes del fútbol volver a tener partidos de manera oficial. Esto, claro, está aclarando con las restricciones pues pertinentes, sin público en los estadios, únicamente los jugadores, con el mínimo de personal necesario, y pues se transmitirían a nivel internacional los juegos por televisión, lo cual también, pues bueno, le viene bien a toda la gente que está esperando ver estos encuentros de fútbol en vivo. Y bueno, mencionar también en el plano local, la Liga de la Tercera División Profesional de México hizo en horas recientes un balance de los campeones de goleo de esta temporada 2019-2020. Hay que mencionar que el torneo no se pudo completar, se estaba jugando la segunda vuelta del campeonato cuando la directiva de la Liga TDP decidió dar por terminado de manera oficial lo que es la fase regular del certamen, y un jugador del equipo de paquetaleros de motocicla, Eliseo Toledo Martínez, que fue destacado en esta lista con sus 13 goles anotados, fue el campeón de goleo del grupo número 3 de la competición. Y como mencionamos anteriormente, Adolfo, pues como el torneo se terminó antes del tiempo, se dieron algunas situaciones un poco inusuales, como los empates en campeones de goleo en diferentes grupos. De hecho, hubo 3 empates de campeones de goleo en diferentes sectores. En el grupo número 1 empataron Caled Amador y Edson Cibrián, jugadores de Venados y de Chetumal, efectivamente con 16 goles. En el grupo número 4 también hubo un doble empate ahí con David Pérez y Ricardo Alba, con 20 goles cada uno, un jugador de Chilango CCC y el otro del equipo de San Juan. Y en el grupo 13 hubo un triple empate entre los jugadores Daniel Enríquez de Cimarrones, Juan Ramírez del Petrofa y Leonardo Martínez Landeros de la Tribu, con 7 goles cada uno. En cuanto al jugador del equipo chiapaneco, Eliseo Toledo, pues bueno, él 13 goles, ayudó a que el equipo fuera superlíder, y actualmente están entrenando en casa porque este equipo de motocicla va a jugar la liguilla por el título de las mejores filiales de México. En cuanto se levante pues ya la contingencia, estarán enfrentando al conjunto del Correcaminos de Tamaulipas, ahí de vuelta. Vamos a tener un equipo chiapaneco compitiendo por un campeonato en cuanto sea posible, esperando que bueno, pues seguramente en junio, a mitad de junio, finales de junio, se estén disputando ya estos partidos de la liguilla en la tercera división profesional. Es la información que tenemos para hoy. Gracias, Jesús, por esta información. Voy inmediatamente con mi compañero Jesús Ortega. Un motociclista José Ortega fue
arrollado aquí en la capital chiapaneca. El automóvil pues se dio a la fuga. Amigas y amigos de Cuarto Poder, tu diario vivir, les informamos desde la 12 Oriente, donde hace unos momentos una mujer motociclista fue arrollada por un vehículo que se dio a la fuga. Afortunadamente se encuentra bien, con golpes menores. Ya se encuentran aquí elementos de tránsito y vialidad municipal para brindar el apoyo. Por el momento, esta es la información. Reportó para Cuarto Poder, tu diario vivir, José Ortega. Está Darwin Mendoza en la línea telefónica para que nos hable del mundo de la cultura y los espectáculos. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, qué gusto saludarte este día martes 5 de mayo, a ti y a todo el auditorio que nos sigue a través de esta transmisión. Y déjame comentarte que tuvimos una entrevista con el escritor Héctor Cortés Mandujano, quien dijo que escribir para él es algo orgánico como comer o caminar, que escribe obras de teatro que se le ocurren y a veces las que le piden, y en ellas trata de hallar un génesis particular de escritura, que cada obra debe de explicarse a sí misma, un objetivo que responda a la necesidad de escribirla. Y no tiene explicaciones generales, es un escritor y escribe, confiesa el escritor y maestro Héctor Cortés Mandujano. Con motivo de la presentación de su libro Leve Jirón de Niebla, editorial Tifón 2020, el también actor y dramaturgo abundó que este compila 5 piezas teatrales que escribió en distintos momentos de su vida. Al preguntarle cómo nacieron las 5 creaciones que integran el volumen, comentó que de distintas maneras, pero el origen que comparten y que le hizo agruparlas en un libro es que fueron una especie de nebulosa inicial donde, al irse aclarando, pudo ver el asunto central, la punta de la hebra que provocó que se lanzara a la escritura. Refirió que la primera obra es Carmen y el Cadejo, la segunda es 2000 tal vez soñar, el tercer texto se titula Margaritas a los cerdos, la cuarta se llama En las olas de la sangre en Papad, que iba a ser una actualización de Tito Andrónico de Shakespeare, y la quinta es Atial Guadaña para 45. Abundó que de estos textos, los 5, 4 ya han sido escenificados y han ganado en general premios, financiamientos, reconocimientos, entre estas Carmen y el Cadejo, Dormir tal vez soñar, Margaritas a los cerdos y Atial, que son las obras que han ganado estos reconocimientos que señala. La única que no se ha representado, dijo, es En las olas de sangre en Papad. El libro, para todos los interesados, está a la venta a través de la editorial Tifón, donde pueden contactarlos a través de Facebook. La presentación del libro se realizó mediante una transmisión en vivo el día viernes, contando con los comentarios del promotor cultural y actor de teatro Carlos Ariosto. En otro tema, déjame comentarte que la actriz de cine, Fernanda Castillo, se comprometió. La actriz de películas como Ya Veremos y Enemigo Íntimo le dio el sí a su novio Eric Heiser. La pareja compartió una romántica fotografía en la que la actriz aparece con el anillo de compromiso. Castillo y Heiser postearon la instantánea y escribieron Contigo Fe. Después de 6 años de relación, decidieron dar el siguiente paso. La pareja se conoció en el 2014, cuando Eric asistió a una obra de teatro en la cual Fernanda se presentó. Heiser asegura que en cuanto la vio no pudo resistirse y de inmediato le habló. Un año después salieron a cenar y posteriormente decidieron hacer oficial su noviazgo. Tras casi 6 años de noviazgo, la pareja es una de las más consentidas de la audiencia mexicana, pues su relación se ha mantenido al margen de escándalos y rumores, y por el contrario, los actores se han encargado de presumir su amor en cada oportunidad. Como era de esperarse, sus seguidores, familia y compañeros de trabajo les desearon lo mejor y festejaron su felicidad a través de los comentarios. Ahí está pues parte de la información que te tengo de cultura y espectáculos de este martes 5 de mayo del 2020, Adolfo. Gracias, Darwin, por esta información. Le comento de última hora, si usted va a San Cristóbal de las Casas, hágalo con precaución. Se está registrando en estos momentos un fuerte aguacero que incluso está con granizadas, de acuerdo con el reporte que nos hacen llegar nuestros compañeros de la zona altos del estado de Chiapas. Circule pues con precaución. Con eso nosotros estaríamos llegando a la conclusión de esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo como siempre la amabilidad de su atención. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición, Fanny Guadalupe, en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que tenga una excelente tarde, buen provecho. Recuerden, nos despedimos siempre con temas preventivos, en este caso con este spot que hace referencia al tema Yo me quedo en casa. Hoy más que nunca debemos estar unidos y proteger a quienes más queremos. Los chiapanecos somos gente unida y solidaria. Vamos a poner el ejemplo desde nuestros hogares, quedándonos en casa. Yo no voy a poner en riesgo ni a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos ni a mis hermanos. Quedarse en casa
puede evitar que yo lleve el virus del COVID-19 a mi hogar y ponga en riesgo la vida de mi familia. En Tuxtla, yo me quedo en casa. En Chiapa de Corzo, yo me quedo en casa. En Palenque, yo me quedo en casa. En Suchiate, yo me quedo en casa. En Tapachula, yo me quedo en casa. En Comitán de Domínguez, yo me quedo en casa. En Tonalá, yo me quedo en casa. En Huixtla, yo me quedo en casa. En Berriozábal, yo me quedo en casa. En San Cristóbal de las Casas, yo me quedo en casa. En Villaflores, yo me quedo en casa. En Atacán, me quedo en casa. En Ocosingo, Joón y Escomontana. En Chiapas todos nos quedamos en casa. Gracias por quedarte en casa. Gracias por protegernos. En todos los municipios de Chiapas nos quedamos en casa. Gobierno de Chiapas.